Tenemos que hacerle a Lili si se puede checar. Quería la bocina para hacer preguntas. Y pues quedó allá. ¿No quieres pasar el micrófono allá? ¿Te paso el micrófono para allá? Pero no sé si se grabe muy fuerte. No, sí, ¿lo paso? Oye, dime, Lili, ¿puedes checar si el audio Sí, ya si lo está checamos, fuerte? ya lo checamos. Es que el video no está muy funcional, entonces escuchaba un chorro de eco, pero ya trataron como de Sí. Dice Cirilo que si se escucha bajito, que nada más le indiquemos y él y así también Pues buenas tardes a todos y todas, les damos la más cordial bienvenida a nombre del programa universitario de Derechos Humanos y de los Diálogos de Coyuntura. Bueno, estamos aquí para recordar el 5º aniversario de Ayotzinapa y les vamos a pedir a todos que se pongan de pie para hacer un pase de lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. ¡Justicia! Porque vivos se los llevaron, ¡Vivos los queremos! Gracias. Pues vamos a empezar. Voy a ir presentando conforme vayan exponiendo y el primer ponente es el doctor Fabricio Filipo Laruso. Fabricio es maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está adscrito al Sistema Nacional de Investigadores, nivel C. Sus campos temáticos de investigación son los derechos humanos, los movimientos sociales, el desarrollo y el neoliberalismo en América Latina. Sus áreas disciplinarias son la historia del tiempo presente, la historia económica y social, la historia oral y las relaciones internacionales. Actualmente está trabajando en 2 proyectos que versan sobre la construcción de movimientos sociales por la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de personas desaparecidas en México. El caso de los otros desaparecidos de Iguala. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias a todos a muchas personas que participaron para construir este evento, aquí en la biblioteca, Centro Humanista, Formación Humanista, Departamento de Ciencias Sociales, sobre todo Mario, Grace y otros invitados, bueno, mi tema ahora en 10 minutos nada más es hablar de cómo está
Ayotzinapa y por qué es tan emblemático y qué generó. Son muchísimas cosas, hacer un resumen muy escueto en 10 minutos, pero estamos hablando de un caso emblemático que ha sacudido el país y diría que también el mundo. Ha sido muy trascendente porque se trata de una desaparición forzada masiva, y luego Gaby nos explicará también más de qué se trata eso, entre otras cosas, de 43 estudiantes, más el asesinato de 6 personas y más centenares de personas que fueron afectadas directa e indirectamente, incluso decenas heridas, en el transcurso de una noche, la noche del 26-27 de septiembre de 2014, la llamada noche de Iguala, en Iguala Guerrero, pues en donde fueron perseguidos durante 5 horas por cuerpos policíacos y cuerpos de la delincuencia organizada, en coordinación entre sí, un centenar de estudiantes que se encontraban ahí, futuros maestros de la normal, la ULIS Hidrocultos de Ayotzinapa, que se encontraban ahí para básicamente ocupar algunos camiones y utilizarlos para ir a la marcha del 2 de octubre, que recuerda dramáticamente otra matanza de México, el 2 de octubre del 68. Entonces esa noche pues cambió la historia de México y es muy importante porque generó una serie de consecuencias. Por un lado vimos cómo el gobierno mexicano, la Procuraduría, en ese entonces era Jesús Murillo Caram, el procurador, manipularon el caso, crearon una verdad histórica que es una mentira histórica, la propagaron en los medios y trataron incluso de criminalizar constantemente a los papás de los 43. En varias ocasiones intentaron comprarlos, no lo lograron, y criminalizar el movimiento social de personas cada vez más que en 5 años no han dejado de pedir verdad, justicia, y después pues reparación, pero sobre todo no han dejado de señalar cómo las instancias oficiales encargadas de la investigación pues estaban más bien manipulando el caso. Una consecuencia de esta manipulación, por ejemplo, vemos hoy en las noticias y 5 años después que ha pasado, tenemos la liberación de 24 policías enjuiciados que estaban en la prisión por el caso, 24 policías de Iguala, y también algunos jefes del crimen organizado local, del llamado cártel, del grupo de Guerreros Unidos, salieron de prisión y hubo una doble violación de derechos. Ahí es una doble injusticia, le llama un informe de la ONU al respecto. ¿Por qué doble injusticia? A nosotros y a los papás les quita el derecho a la verdad, el derecho a saber qué pasó ahí, porque pues liberaron a algunos presuntos o posibles culpables, pero también a ellos se les violaron sus derechos humanos con torturas, obligándolos a confesar y violando el debido proceso. Entonces la autoridad le falló en este caso a ambas partes, ¿no? A nosotros nos quita la posibilidad de conocer la verdad por ahora. Ahora pues la idea de la Fiscalía que se instaló este año es rehacer el caso casi desde el principio. Fue un pacto que la semana pasada justamente establecieron con los papás, las autoridades actuales, rehacer la investigación y no desperdiciar, más bien insistir en algunas pistas que se habían ocultado con voluntad y en parte mala fe por parte de la Fiscalía anterior, que son 4 pistas importantes que habían señalado esos famosos expertos internacionales que habían estado aquí un año y que también los medios se habían encargado de criminalizar o menospreciar durante un año, pero que sí lograron sacar un informe muy eficaz y que ahora se va a retomar como base, ¿no? Sabemos que esa verdad histórica así mal construida, que es una mentira histórica, decía que los estudiantes posiblemente estuvieran, bueno, dice que fue así de hecho, fueron incinerados en el basurero de Cocula. Eso en buena parte está demostrado que no fue posible. Entonces, ¿dónde está? Por eso sigue la lucha de los papás hasta la
fecha, es decir, hoy en día hay marchas en decenas de ciudades, hay acción global por Ayotzinapa, y entonces no cesa la lucha, a pesar de que ellos mismos dijeron que ahora hay un diálogo mayor con las autoridades, pero faltan todavía los resultados. Hay una voluntad política, una intención aumentada, más cercana con ellos, pero tampoco hay un grupo también, de hecho, del movimiento que los apoya, que tiene cierto escepticismo hasta ver resultados concretos, ¿no? Y entonces se creó una fiscalía especial, una unidad especial para este caso, se creó una comisión de la verdad, se abrió, digamos así, se abrieron mecanismos de cooperación internacional con la ONU y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un escrutinio más fuerte, pero pues a ver esa semilla que se lanzó, qué frutos va a dar. Entonces se van a investigar 4 pistas posibles: la pista del 5.º camión, o sea, un camión que eventualmente los muchachos tomaron y que posiblemente estaba cargado de heroína sin que ellos lo supieron, que probablemente desató la cacería, entre otros factores, porque ellos estaban monitoreados desde la tarde allí, sabían quiénes eran, tanto los policías como los militares ahí presentes, como el crimen organizado conocían de su presencia ahí, que iban a tomar los caminos. Entonces está esa pista, está la pista de otros caminos posibles que pudieron haber sido llevados aparte del basurero de Cocula. Está Mezcala, está el cruce de Huitzuco y la telefonía celular, o sea, ya se comprobó que hablaron después de sus celulares, hablaron después de que fueron desaparecidos. Entonces alguien activó los celulares en diferentes lugares del estado. Y también queda la pista de militares, qué papel tuvieron las Fuerzas Armadas, el Ejército, el 27 Batallón de Iguala en esa noche. No fue un mero observador de la situación, hay ciertas complicidades y ahí queda por demostrar el papel de fuerzas federales, también de la Policía Federal. Entonces, con base en el movimiento de Ayotzinapa se generaron en el país muchísimas reacciones que van más allá de el mundo cultural, con los documentales, el periodismo con miles de reportajes, y llegan a la sociedad con un movimiento social muy fuerte. De ahí empezaron a buscar, bueno, no solo de ahí, ya la gente empezó a buscar mucho antes, ¿no? Pero de manera masiva, de manera mucho más visible, y empezó esa búsqueda también en Iguala como epicentro de fosas clandestinas, y destaparon más de 200 fosas clandestinas. Entonces salieron también en los medios y en todos lados a los otros desaparecidos. Es el nombre del colectivo que también Mario fundó ahí como buscador de su hermano Tomás. Pero de ahí nacieron otros, el Solecito de Veracruz también tuvieron conexiones, después las Rastreadoras de Sinaloa y muchísimos más en el país que agarraron también más fuerza, se juntaron de repente también con los colectivos anteriores como Mujer Mujer, que conocen muy bien Grace, por haber estado ahí desde el principio, hace más de 10 años. Y entonces eso es la semilla que generó entre el movimiento de los buscadores en todo el país, que de alguna manera sustituye tareas que el Estado ya no está queriendo, pudiendo, no está cumpliendo finalmente. Entonces yo lo dejo ahí para que puedan profundizar, investigar más en eso y en todas las consecuencias que tenemos ahora, pues estamos aquí hablando y lo escuchamos de viva voz de nuestros invitados. Gracias. Bueno, ya tendremos una sesión de preguntas y respuestas y por lo pronto voy a presentar a la siguiente ponente, que es la maestra Gabriela Naranjo Guevara. Es doctoranda en estudios jurídicos, políticos y de gobierno por la Universidad de Guanajuato, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana León y maestra en Educación Media y Superior por la Universidad de León. Es coordinadora de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo de la Universidad Iberoamericana León, tutora y docente capacitadora en diversas instituciones de nivel medio y superior en temas de derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos. Cuenta con diversos artículos de investigación y ponencias en materia de derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos y derecho constitucional. Le damos la palabra a Gaby.
Pues quienes son mis alumnos de hace tiempo, mis alumnas de hace tiempo me conocen, saben que pues este tema de derechos fundamentales, hacer denuncia y particularmente este caso de los estudiantes de Ayotzinapa y las personas desaparecidas en el país, pues ha sido un tema que me ha tocado pues seguir, denunciar durante este tiempo. Antes de entrar como a la parte muy técnica de qué es lo que se entiende por desaparición forzada de personas y por qué México ha entrado como en estos escenarios de diseño legislativo, de política pública, etcétera, respecto al tema, una situación que yo quisiera compartirles es la enorme falta de sensibilidad y de empatía que de pronto tenemos con las víctimas que enfrentan esta situación de la desaparición de alguna persona cercana. Y la gravedad del problema en México. Cuando en 2014 fue la desaparición de los estudiantes, las campañas de denuncia los primeros meses referían la frase nos faltan 43 y 25,000 más. En la actualidad la frase es nos faltan 43 y 60,000 más. Aproximadamente es el número de personas que las organizaciones de la sociedad civil estiman que hay en cuanto a desapariciones en México. Y hay de pronto investigaciones y apreciaciones que refieren que esa cantidad se queda corta. No tenemos datos precisos, por ejemplo, solamente por dar un escenario pues, para entender la gravedad del fenómeno respecto a las personas migrantes. Las personas migrantes, por las condiciones en las que se internan en nuestro país para tratar de conseguir mejores condiciones de vida, están totalmente invisibilizados de los registros gubernamentales o de las mismas organizaciones de la sociedad civil, y hay una cantidad de personas indeterminadas que se han internado en el territorio mexicano y que han sido víctimas de desaparición y de las que no sabemos absolutamente nada. Ni siquiera una situación de denuncia frente a las autoridades por su situación de desaparición y dada su condición personal de vida y la forma en la que ingresaron a nuestro territorio. ¿Qué es lo que se entiende por desaparición forzada de personas? La desaparición forzada constituye la detención de una persona para privarle de la libertad, que de manera como particular se realiza por agentes estatales, es decir, alguna persona que forma parte de cuerpos de seguridad pública, miembros del ejército, que realizan la detención y que después no dan cuenta ni de la detención de la persona ni de cuál es su paradero. De pronto, cuando nosotros manejamos este concepto muy técnico, hay quienes en defensa del Estado dicen, bueno, pero hay algunos casos en donde la desaparición no la realizan directamente agentes del Estado, sino personas que forman parte de la delincuencia organizada, y entonces no tendríamos que señalar al Estado como responsable de la desaparición, sino a ese grupo de delincuentes particulares que están cometiendo actos en contra del mismo orden estatal. Bueno, en ese sentido, la misma definición que desde Naciones Unidas y la Corte Interamericana se ha señalado sobre la desaparición forzada, se ha determinado que cuando la desaparición es realizada por grupos delictivos con el consentimiento tácito del Estado, la responsabilidad también incurre en el Estado. El hecho de que nosotros tengamos un escenario de impunidad en donde no se persigue efectivamente la desaparición forzada de personas y de manera tácita el Estado avala, por decirlo de alguna forma, estas prácticas delictivas, constituye para el gobierno una responsabilidad en lo que refiere a desaparición forzada de personas. ¿Cuál es la respuesta que el Estado ha dado en estos últimos años? Resulta que justo después de que es la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la desaparición sucede en septiembre. Para el mes de febrero del siguiente año, es decir, para el 2015, por primera vez México es evaluado por el Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas. Nosotros ratificamos los instrumentos relativos de aquel sistema y recibimos la visita de los comisionados y el equipo de trabajo para evaluar a México en este tópico. Se emite un informe en donde, por supuesto, se señala la gravedad de la situación, se indican cuáles son las acciones urgentes que el gobierno mexicano debe de realizar para atender la problemática de la desaparición forzada de personas, y la respuesta del gobierno mexicano, a través de Antonio Meade, que en ese momento era el canciller del gobierno federal, fue desacreditar al representante del Comité de Naciones Unidas sobre el tema, desacreditar el informe que se había presentado y poner sobre la mesa la posibilidad de rechazar el mismo. Eso, en términos de responsabilidad internacional que México tiene sobre los instrumentos que se comprometió a respetar, es sumamente grave. Y frente a un escenario de obviedad de que existen
desapariciones de personas a manos de agentes estatales con la aprobación del Estado, pues es muy serio. La misma presión política, porque sí tuvimos en ese momento una situación de tensión con Naciones Unidas, la misma situación política y presión que se ejerció sobre el Estado mexicano forzó a que México tuviera que aprobar o aceptar las recomendaciones que el comité en ese momento emitió. Y 3 fueron las principales recomendaciones que se le hicieron a México en el 2015. La primera fue elaborar un registro único de personas desaparecidas que tuviera datos detallados y concretos de quienes han desaparecido en nuestro país, señalando situaciones de identidad, de sexo, de las condiciones en las que se dio su desaparición, la atención a los casos de personas en general desaparecidas con efectividad y realizar investigaciones efectivas. Al día de hoy, ninguna de estas 3 acciones se ha satisfecho de manera efectiva. Es decir, si bien México ha hecho esfuerzos por tener un registro único de personas desaparecidas, el registro tiene demasiados errores y no hay una alimentación efectiva del mismo para poder señalar con exactitud cuántas personas están en este momento desaparecidas en nuestro país y por lo tanto tener datos precisos que permitan reformas legislativas, diseño de política pública, estrategias para la búsqueda efectiva de las personas que han desaparecido y el establecimiento de responsabilidades para quienes cometieron la desaparición. De la misma forma, pues tenemos un nivel de impunidad espantoso. En México algo así como más del 90% de los crímenes que se cometen no son resueltos de manera efectiva y en eso entra también el tema de la desaparición forzada. Entonces el mensaje que se manda tanto a los agentes del Estado como a quienes se dedican a la delincuencia, pues es que pueden realizar estas acciones y no van a recibir ninguna sanción. Nadie los va a descubrir o nadie los va a presentar a la autoridad, o si los presentan a la autoridad, se pueden presentar escenarios como el que estamos viviendo específicamente en el caso de los estudiantes, en donde por cuestiones técnicas, jurídicas u otras situaciones, las personas al final quedan liberadas de responsabilidad y no enfrentan una sanción por los actos que cometieron. Específicamente, y algo que es muy importante desde lo legal, es el tema de cómo ha calificado la desaparición forzada de personas la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de una sentencia contra México, que eso obliga a México de manera específica en el caso de la desaparición forzada de personas, que es el caso de Radilla Pacheco. En este caso de desaparición forzada perpetuado por fuerzas de seguridad pública, la Corte ha señalado que el tema de la desaparición y una violación a derechos humanos que no se extingue con el paso del tiempo. En el caso de algunas otras situaciones delictivas, con el paso del tiempo prescribe la pena y ya no puede ser sancionada. Particularmente en el caso de la desaparición forzada de personas, dado que la violación es una violación permanente, porque así la persona haya desaparecido hace 30 años, sus familiares, amigos y la misma persona desaparecida sigue enfrentando la violación a sus derechos, implica que la violación no se termina y entonces en cualquier momento puede ser investigada, sancionados los responsables y otorgada la verdad a sus familiares y amigos o conocidos. Lo otro es que se considera, y esta es como la gravedad y por lo que a veces tendríamos que ser más sensibles frente al problema de la desaparición forzada de personas. La desaparición implica una violación multitudinaria de derechos fundamentales, porque no es solamente el tema de que la persona haya desaparecido. Si pensamos en situaciones como muy cotidianas de lo que enfrentan las personas desaparecidas y sus familiares, podemos como experimentar una empatía con ellos y dimensionar la gravedad del fenómeno. Una persona desaparecida no puede gozar de una condición de libertad, no puede gozar de una condición de integridad personal, no puede gozar de la libertad de las que nosotros gozamos de salir a la calle, estudiar una carrera, comprarnos una cosa que nos gusta, comer un platillo que se nos antoja. Todas esas cosas quedan truncadas en ese momento. Y para los familiares y amigos hay una situación de afectación emocional que constituye violaciones a la integridad personal de estas personas y hay una situación de ruptura de la paz y de la vida cotidiana de quienes están cerca. Y por eso hay como esta sanción tan seria. Las libertades de las personas se ven vulneradas. ¿Cuál es la exigencia que tenemos desde la sociedad civil y desde las organizaciones frente al Estado? Lo primero es que el acceso a la justicia se tiene que garantizar, es decir, el Estado
debe de realizar todas las acciones necesarias para hacer investigaciones efectivas y dar a los familiares y a los conocidos de las personas desaparecidas la información respecto a qué fue lo que pasó con su familiar desaparecido. Tienen que encontrar a las personas que desaparecieron y decirnos en qué condiciones se dio su desaparición. Debemos de tener un registro que sí sea efectivo respecto a las desapariciones forzadas, y debemos también tener toda la información y el manejo conforme a los protocolos internacionales respecto a las fosas que se han localizado en el país. Eso es una tragedia y en México no se está haciendo ningún trabajo efectivo al respecto, ni siquiera como colaboradores desde antropología forense eficientes tenemos en el país. Eso es sumamente grave. Y también está el tema de asegurar la integridad de los familiares y conocidos de las personas desaparecidas. Entonces la exigencia tiene que estar desde ahí, la invitación justamente es esa. Agradecemos a la maestra Gaby Naranjo y ahora les presento a Mario Vergara Hernández. Él, a partir del secuestro y la desaparición de su hermano en 2012, se ha convertido en buscador de cuerpos en fosas clandestinas, no solo en su estado natal, Guerrero, sino a nivel nacional. Es activista en pro de los derechos humanos y forma parte del colectivo Los Otros Buscadores, buscando vida entre los muertos y buscando a Tommy. Es reconocido por su labor tanto a nivel nacional como internacional. Los dejo con Mario. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y regalarnos su tiempo. Gracias a Fabricio que ha investigado nuestro caso y darle las gracias y felicitaciones al director por hablar de estos temas que nadie quiere hablar. Yo estoy aquí porque tengo un hermano secuestrado 5 de julio de 2012 y hasta el día de hoy está desaparecido. Nunca lo buscamos por miedo, por amenazas y por muchas cosas. Mi familia vivíamos bien, teníamos, como todos tenemos, objetivos en la vida. Con el secuestro se perdieron esos objetivos. Durante estos años nuestras vidas se han perdido. Tuvo que pasar el caso de Ayotzinapa, que para mí sus papás son mis héroes. Quiero que pongan mucha atención aquí. Los papás de los 43 luchan por encontrar a sus hijos, pero también están luchando por los otros desaparecidos, pero también están luchando por ustedes. Los papás de los 43 están marcando algo muy importante en la historia de México. Y eso es un compromiso de ustedes que están estudiando, de poder lograr ese cambio. No es posible que las instituciones de procuración de justicia sea quien nos desaparece y nos asesine o nos llenen de mentiras cuando nosotros desaparezcamos. Los papás de los 43 están luchando porque no haya más desaparecidos en este país. Y el día que haya un desaparecido, se le busque y se castiga a las personas que han hecho. Yo vengo a decirles a ustedes que ustedes tienen un gran compromiso con nuestro país, México. Son de los afortunados que se están preparando. Son de las personas privilegiadas que están recibiendo una educación muy buena, en una escuela muy buena. Vivimos en sociedad. Allá afuera, México nos necesita. Hay mucha gente que no tuvo la oportunidad que ustedes tienen. Entonces yo les invito a que la aprovechen, pero que no se guarden sus conocimientos, que al acabar su carrera no sean envidiosos con la sociedad. La sociedad hoy necesita de la gente que se está preparando para que haga algo por nosotros. No sé cómo decirles que México los necesita, que allá afuera nos están asesinando, nos están desapareciendo y nos están secuestrando. El caso de los 43
Recuerdo las palabras de Murillo Karam, que era procurador en ese tiempo. Estamos haciendo la más grande investigación para encontrar a los muchachos y castigar a los culpables. Al paso del tiempo se vuelve una mentira. México a nivel internacional es reconocido por esta mentira histórica. Gracias a los papás de los 43, hoy tengo esperanza de tal vez encontrar algún día a mi hermano. Pero no tan solo es mi hermano. El gobierno minimiza la cifra de los desaparecidos y habla de más de 40,000 desaparecidos. Yo he visitado varios estados buscando fosas clandestinas y donde quiera que escarbamos encontramos cuerpos. Yo hablo de más de 100,000 desaparecidos mexicanos. Esos más de 40,000 son las personas que tuvieron el valor de hacer denuncia. Porque en México el hacer una denuncia es tener valor. Porque a quien le hace la denuncia te puede asesinar o desaparecer. En esta cifra no estoy metiendo a los migrantes, a todas esas personas que tuvieron el sueño americano y que están cruzando nuestro país y que han sido desaparecidas, y muchos de ellos han terminado en una fosa clandestina. No todos están muertos, pero yo diría que más del 80% de los desaparecidos están asesinados y desaparecidos en una fosa clandestina. Yo no tengo ningún estudio. Estudié licenciatura en informática y trabajé 20 años repartiendo cerveza. Yo presumo mi doctorado en repartir cerveza. Salí al campo y empecé a encontrar lo que el gobierno mexicano desaparece: a nuestros familiares. Cuando Peña Nieto era presidente, el padre Solalinde dijo: México es una gran fosa clandestina. Peña Nieto se indignó y dijo que eso era mentira. Hoy México es reconocido como una gran fosa clandestina. Necesitamos de todos ustedes. Nuestro México lindo y querido está desaparecido. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Organizándonos. No esperemos a que un gobierno que se siente en la silla presidencial solucione este problema tan grande. Este problema no nomás es de nosotros, los familiares desaparecidos. Este problema no es de investigadores. Este problema es de todos los mexicanos. Es que así yo hoy hago la invitación a todos ustedes y que corran la voz, que tenemos que organizarnos en nuestro barrio, en nuestra escuela, en nuestro salón, en nuestro equipo de fútbol. Tenemos que organizarnos para poder vivir porque nos están asesinando. No le veo otra manera para recuperar este país. Tampoco nos vamos a organizar y mañana esto ya cambió. Nos va a llevar muchos años. Oigo los informes del gobierno que esto está cambiando, pero las cifras de asesinados y desaparecidos sigue creciendo. 2019 es el año más violento en la historia, cuando se le declaró la guerra al narco. Yo veo tiempos más violentos, más difíciles, porque muchos niños, yo les llamo los huérfanos de la violencia, están creciendo con un odio hacia una sociedad ciega, sorda y muda. Esos niños están creciendo con ese rencor hacia alguien que no hizo nada por ellos. Hay muchas familias que vivían bien y están desaparecidos. También hay muchas familias que vivían mal y están desaparecidos. Ayúdenos. Tal vez no a buscar a mi hermano. Tal vez no nos ayuden a encontrar a todos los desaparecidos del país. Pero sí les pido que nos ayuden a generar condiciones, que se acabe esta violencia en nuestro país, para que nosotros salgamos a buscar a nuestros familiares. A muchos de nosotros que estamos buscando a un familiar nos están asesinando, nos están desapareciendo, porque hay alguien que no le conviene que nosotros desenterremos la verdad de este país. Yo hoy en día le tengo más miedo al gobierno mexicano que a los grupos delictivos,
porque el gobierno dice que esto no pasa en México y yo estoy sacando muertos de la tierra. También les digo a mis compañeros, no tiene caso enterrar vivos por sacar muertos. A muchos de mis compañeros que están buscando a sus hijos, los han asesinado por buscarlos. Entonces yo les pido a ustedes que nos ayuden a cambiar este país, que nos ayuden a regresar la paz, que ya no haya más desaparecidos, que ya no haya más asesinados. Es algo muy difícil, tal vez una locura, pero yo sueño de que algún día, tal vez dentro de 40 años, tal vez no me toque verlo. Tengo ahí una niña de 3 años, 3 meses, 18 días. Julietita Salomé, es muy hermosa mi niña y está creciendo en un país donde se asesinan a mujeres. Yo me he querido ir de este país. Acabo de regresar de un viaje a Europa y necesito muchos euros y no los tengo para irme de este país. Entonces, reflexionando allá, me dije, no es posible que yo ande huyendo de mi país. Hoy en día vivo refugiado en la Ciudad de México porque desenterré a una persona que tenía 11 días de haberla enterrado y los malos se enojaron mucho y me dijeron, te vamos a chingar. Ahora estoy viviendo en México porque no puedo vivir en mi pueblo. No podemos entregar nuestro país a la gente mala. Tenemos que enfrentarlos, tenemos que organizarnos, tenemos que defender lo que es nuestro. No es posible que la gente buena andemos huyendo como si fuéramos los grandes asesinos. Ayúdenos a cambiar nuestro país. Muchísimas gracias, Mario, por tu testimonio. Y bueno, ahora presentamos a Grace Fernández Morán. Grace es hermana de Dan Jeremel Fernández Morán, desaparecida en Torreón, Coahuila, en diciembre de 2008. Directora de vinculación del colectivo Buscando Desaparecidos México, Búscame, y coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. Le damos la palabra a Grace. Trataré de ser súper breve en un tema que es súper complejo y súper amplio. Empiezo platicándoles un poco de mi hermano. Él tenía 34 años cuando desapareció hace 10 años. Padre de 5 hijos, la mayor tenía 14 años y el menor tenía 2 años. Como Mario bien habló, ellos son los otros desaparecidos, porque por años, y sobre todo durante el periodo de Felipe Calderón, eran llamados los daños colaterales, ¿no? Estamos combatiendo al narcotráfico y eso implica un daño colateral. ¿Cuál? Pues dejar huérfanos, sin un proyecto de vida a todas estas personas que se quedaron sin un papá, pero también sin una mamá, porque la mamá no solamente tuvo que dejarlos para ir a trabajar y darles de comer, tuvo que dejarlos para ir a buscar a su papá. Porque si tú no vas y exiges la búsqueda, las autoridades no lo hacen. Y me duele decir, a 10 años de la desaparición, casi 11 años de la desaparición de mi hermano, todavía no es algo que el Estado entienda que tiene que ser de forma inmediata. Si en las primeras 72 horas, a partir de que desaparece una persona, no se hacen las diligencias básicas de búsqueda, pasas a ser una estadística más. La probabilidad de que te encuentren con vida es mínima. La probabilidad de que te encuentren en una fosa clandestina aumenta con los días. En ese sentido, pues las familias desde hace muchos años empezamos a exigir, búscalos. Y yo recuerdo que en esa época incluso se les llamaba levantones. Todos escucharon, es que lo levantaron. Nadie decía, se lo llevaron, era, lo levantó el crimen organizado. Y las familias decíamos, es que, o sea, no le digo, o sea, ¿te puedes poner de pie y nos vamos, por favor? ¿Te quieres ir conmigo? Se lo llevaron contra su voluntad y muy seguramente no se lo llevaron a Acapulco de vacaciones, se lo llevaron para algo que no necesariamente es
trabajo forzado. Muy seguramente era parte de la estrategia del terror, de te dejo los muertos colgados en los puentes para que tu sociedad tengas miedo y no le exijas a tus autoridades que me combatan. Eso fue una práctica y sigue siendo una práctica del crimen organizado. ¿Y qué hizo el Estado? Pues a todos los pongo como criminales para que entonces todos ustedes no me pidan que los busquen. Y por años se habló de que a todos los desaparecidos eran narcotraficantes o drogadictos que le debían al crimen organizado o simplemente en algo malo andarían y por eso se los llevaron, ¿no? Entonces, si esa persona andaba en algo malo, pues mucho menos voy a atender a sus hijos porque pues, es hijo de un criminal. Entonces, las familias dijimos, basta, esto es una obligación del Estado porque se los llevaron contra su voluntad y los pudieron haber matado. Y las leyes están para protegernos. Y decían los ministerios públicos, es que pues el levantón no está tipificado, oiga. No, pues es que el levantón no es un delito. El delito es desaparición. Y desaparición forzada. Ahorita decía la licenciada cuál es la diferencia entre una desaparición forzada y una desaparición por particulares. Para nosotras, todas son forzadas. ¿Por qué? Porque van más de 12 años que el Estado no hace absolutamente nada. Y eso es permitirlo. Tienen la capacidad y la obligación de protegernos. Y siguen desapareciendo personas. No nada más no buscan a mi familiar. Hay personas desaparecidas hoy mismo. Entonces, sigue sin hacer nada. Y eso es parte del problema. Y si nos metemos a los temas de corrupción, te puedo garantizar que en todos los estados hay desapariciones en donde los policías municipales detienen a las personas y se las entregan al crimen organizado. A mi hermano lo desaparecieron militares del área de inteligencia que llegaron a Torreón, Coahuila, a combatir al crimen organizado. Y estos reyes se dedicaban a secuestrar personas y a desaparecer personas para utilizar sus vehículos para secuestrar personas. ¿Y qué creen? A la vuelta de un par de años, esos militares se convirtieron en lo que ustedes conocen como los Zetas. ¿Y qué hizo el Estado? Negarlo. No, ¿cómo van a ser militares? Y ni un pinche detenido. Por lo de detenido. ¿Y qué hicieron? Nada. Y volvemos ahí estábamos las familias. Y desde el 2009 que nosotros nos organizamos en Coahuila, hacíamos plantones, marchas, exigencias, no solamente en Coahuila, sino en Ciudad de México. Para el 9 de septiembre del 2015, si no me recuerdo, en el 2014, vino Grupo de Trabajo y Comité contra la Desaparición Forzada y emitieron sus informes. En febrero del 2015 el Estado mexicano dijo, no, mira, me comprometo a hacer una ley general, a tipificar el delito, atender a las víctimas, yo bien chingón para hacer leyes, ¿no? El 9 de septiembre del 2015, lo que empezaba a formarse como el movimiento por nuestros desaparecidos en México, fuimos a llevarle al licenciado Osorio Chong un insumo de ley, donde las familias así con todo el dolor del mundo decíamos, pues mira, número uno, si yo pienso que le pudo haber pasado algo a mi familiar, porque no es normal que si iba a ir por su hija no pasó, no es normal que no haya ido por su mamá al aeropuerto, no es normal que no haya llegado a dormir y por lo menos haya contestado el teléfono, le pasó algo, tú tienes por fuerza que iniciar la búsqueda. No puedes esperar 72 horas porque hay un contexto de violencia. Si no hubiera crimen organizado en la ciudad, estoy de acuerdo, primero ve y buscan en las cantinas a ver si no está borracho. Pero hay violencia, entonces tienes que buscarlo en ese contexto de violencia. Le estuvimos desglosando el ABC de lo que deberían de hacer las autoridades ante una desaparición, empezando por llamarlas desaparición forzada o
desaparición por particulares, porque luego nos pasaba de que, pero es que nadie vio, nadie supo, sale mal, ponle. No fue autoridad, fue un particular. Investiga. Eso lo hicimos el 9 de septiembre del 2015. El 26 de septiembre pasa el caso de Ayotzinapa. Y aún así, el Estado mexicano va a Ginebra en noviembre y dice, pero ya estoy atendiendo, mira, ya tengo un proyecto de ley bien padre, que estaba para la chingada, pero ellos lo llevaron, ¿no? Y antes de un año estuvimos sentados codo con codo con la Comisión de Derechos Humanos, Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales, Justicia y Gobernación. 2 años. 2 años. 4 benditos periodos legislativos para que saliera la ley. Y en el último mes del último periodo le hicieron un recorte horrible, lo trasquilaron y nos dijeron, si quieres esta ley, ahí está. Si no, espérate otro periodo a ver qué consigues. Y dijimos, sale, si tú dices que con esto vamos a trabajar. Esa ley se promulgó el 16 de noviembre del 2017. Estamos por terminar 2019 y se supone que deberíamos de tener ya más de un año con 32 comisiones estatales de búsqueda, de las cuales legalmente existen 26. Con comisionado existen 11. Con presupuesto son como 9. Y con personal, pues mejor ya ni les digo porque ahorita se me primen todos. ¿No? ¿Qué está haciendo el Estado mexicano? Pues además de hacerse pendejo, no sé. ¿Y ahora qué van a decir? Algo que logramos las familias fue justo después de que Antonio Meade dice, el comité es un exagerado. No sé qué demonios fue a ver a México, pero ese no es nuestro México lindo y querido, eso no pasa. Fuimos con el alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas y le dijimos, no es cierto, mira, aquí está. Y ya iba una de las madres de Ayotzi, iban madres de Nuevo León, de Coahuila, de Tamaulipas, de Guerrero, de Jalisco, de Aguascalientes. O sea, somos un chingo. O sea, ¿cómo que es una exageración? No, si se quedaron cortitos, porque no los dejaron recibirnos a todos los que deberían. México no ha tenido al día de hoy la calidad o los valores, por no decir los huevos, de decirle al Comité contra la Desaparición Forzada, reciban comunicaciones individuales para que vean cuántos desaparecidos hay, cómo los desaparecieron y me ayuden a saber quién y cómo combatirlo. El presidente el 30 de agosto nos prometió, a partir de hoy se acepta la competencia del comité. Ya se va a acabar septiembre y ni una pinche cartita al comité. Digo, y es la cuarta transformación. Yo lo hubiera esperado de Peña Nieto, que me lo prometió por 6 años y jamás nos recibió nada más para la firma de la ley. De la 4T no esperaba más y sigo esperando, pero sin la ayuda de ustedes va a ser difícil. El caso Ayotzinapa ha tenido atención gracias al apoyo de la comunidad estudiantil que se ha manifestado junto con ellos. Les crearon una fiscalía con 20 ministerios públicos. Van a decir, no, chido. 20 ministerios públicos es lo que quedó en la Fiscalía General de la República, o sea, PGR, para 1000 expedientes de desaparecidos. Porque tenían 40, se llevaron 20 para Ayotzi y dejaron 20 para el resto de los desaparecidos. ¿Y saben qué? Tenemos el mismo resultado. Simulación, mentiras y ser información real de dónde están. Y ellos tienen el apoyo de la sociedad, nosotros no. Y vuelvo a que lo decía perfectamente Mario, sin ustedes no vamos a avanzar. Y no es que te diga, sal a la calle y acompáñame en la marcha.
Estamos viendo que las benditas redes sociales son las estrellitas de los políticos. Acabamos de lograr que le dieran para atrás a un proyecto contra un amparo en donde decían, si no eres abogado, no puedes acompañar un caso. En mi colectivo, yo, que no soy abogado, acompaño 25 casos. Y me tengo que sentar con el Ministerio Público y decir, a ver, hace 2 meses dejamos que le ibas a pedir la cooperación a Seide para la investigación de fulano. Ay, me mandó de los mises. Ahora imagínate una persona que tal vez ni siquiera sabe leer, que no tiene un asesor jurídico al cual tiene derecho por ley, que se lo proporcione la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o la Defensoría Pública del Estado. Si estamos hablando de los 60, fue hace como 3 años, pero digamos 60,000 desaparecidos, ¿cuántos abogados necesitamos? 2 por 8, 30,000. Que trabajen gratis porque no tenemos ganas por pagarlo. Ni para las copias, porque no se las van a dar en PQR. ¿Cuándo voy? Tengo casi 11 años y al día de hoy no tengo un asesor jurídico. Ni pienso litigar, tampoco es que me interese ir a llevar al procesado delante del juez. Yo lo único que quiero es que el Ministerio Público haga sus diligencias. Y es lo que le ayuda a las familias. Y hay muchos estudiantes de Derecho que nos ayudan a lo mismo. Pues ni ellos nos van a poder ayudar porque un magistrado dijo, no, si no eres abogado, no puedes. ¿Qué hicimos? Sociedad civil, y vámonos a las redes sociales y metimos 13 amigos sobre ese juicio de amparo, pero fue una guerra de tweets. Y ayer en la corte vimos que efectivamente dio resultado. Echaron para atrás el proyecto de este magistrado que decía, si no eres abogado, no le. Y esa es la mejor muestra de cómo pueden ayudar. Interesándose, leyendo, dando retweet, dando like, compartiendo. Ya si eres más valiente y dices, tienes razón, me puede pasar. Entonces acompáñanos. Lamentablemente Guanajuato no es una excepción. Y ustedes lo han visto. Y si no lo han visto, lo han escuchado de alguien que lo vio. Porque también los medios aquí como que están muy del lado de no pasa nada. Eso ya lo vivimos. Eso en cada uno de nuestros estados ya lo vivimos. Y estamos ahora sí que sonando las alertas. Aguas, porque esto se va a convertir en un Tamaulipas en donde no puedes salir a la calle porque quién sabe si regresas. A donde ni siquiera el presidente o la secretaria de Gobernación ponen un pie porque no hay seguridad que les garantice que van a salir con vida. ¿Así es como quieren vivir? ¿Creen ustedes que eso es vida? El trabajo que nosotros hacemos, más que resultado para nuestros familiares, es para evitar que a ustedes les pase. Esto no es vida, es una tortura. Es parte de lo que le decimos a las Naciones Unidas. Dentro de todos los derechos que se nos violan, esto es una pinche tortura porque no sabes qué le puede estar pasando a tu familiar hoy. O si vas a tener que ir a una fosa clandestina a buscarlo, como están haciendo las familias. Hay 37,000 cuerpos, y aclaro cuerpos porque es todo el esqueleto óseo, en los servicios médicos forenses que no saben quiénes son. Soy contadora, tengo 40,000 desaparecidos y 37,000 muertos que no son no sé quién sabe quién sea. Más miles, cientos de miles o millones de restos óseos, solo hablando de los que ya tiene la Fiscalía y las Fiscalías estatales. Y les doy número. En Coahuila, solo en Coahuila, tenemos más de 150,000 pedazos de hueso que pueden ser de 1, 100, 500, 1,000 personas, no sabemos. ¿Lo vamos a saber? ¿Quién sabe? Porque en Coahuila eran centros de exterminio, en donde no solamente
los mutilaban, los quemaban y todavía cuando se acababa el fuego los trituraban. La probabilidad de identificación de eso es mínima. Eso en un solo estado. Fosas clandestinas de diciembre a la fecha dijeron que son 400. Algo así. Y que tienen registro de más de 2,000 fosas. ¿En tu colectivo cuántas llevas? ¿150? Ya perdimos la cuenta, ha sido muchas. Nada más en un colectivo de un estado. ¿Y qué hacen con los restos? Pues si bien les va, pues los mandan a procesamiento. Si no, los vuelven a meter. ¿Qué hacemos? Pues ahí vamos otra vez las familias. Oiga, presidente, secretaria de Gobernación, pues hagamos algo para identificar. Si no tienen capacidad, pidan ayuda internacional, que vengan expertos, que vengan los países a invertir para identificar. Estamos proponiendo un mecanismo extraordinario de identificación forense para devolverle el nombre a esas personas, porque para nosotros son personas, no es una carpeta, no es un cuerpo, no es un NN como ellos dicen, es una persona que tiene familia que la está esperando y que el Estado cómodamente ha decidido enterrarlo en alguna fosa y decir, pues a ver si es ese, porque pues cuando yo se lo mandé al panteonero ya no me dijo en dónde lo enterró. ¿Escucharon hablar de los tráilers de la muerte en Jalisco? ¿Sabían ustedes que la gran mayoría de esos cuerpos ya no se van a poder identificar? Justo porque las condiciones en que fueron almacenados hace que el cuerpo se empiece a descomponer, haya mezcla de fluidos, y eso es contaminación. Y ningún perito en este planeta se va a animar a decir esta es su cadena de ADN. Ninguno. Y un juez, mucho menos. Y vaya que ha habido muchos casos en donde le entregan a la familia el cuerpo y 2, 3 años después regresan y le dicen, ay, ¿qué creí? No era, me lo voy a llevar. Y mi familia, no, pues quién sabe. En los que han podido recuperar, pero en los que incineraron porque ese era el deseo de ese familiar. La familia que ahora sabe que a quien le entregaron era su hijo, ya no va a tener nada a que llorar. Y vuelva, si tú mañana pierdes a un ser querido, tú lo entierras y tú empiezas tu proceso de duelo. Para una madre no es normal que le entreguen una falange y que le digan, esto es lo que quedó en ti. Esto es lo único que vas a tener de tu papá. Esto es lo que quedó de tu hermano. Pero para identificarlo, en la prueba de ADN se pulveriza y ya no hay nada que te entregue. Pero sí era él. Eso es a lo que nosotros nos estamos enfrentando. Y es lo que no queremos que ustedes tengan que vivir. Pero para eso necesitamos su ayuda para exigir y defender sus derechos, los suyos y los de sus familiares. Y como consecuencia, los de mis familiares. Entonces la invitación es esa. Los padres de Ayotzi, lamentablemente, a comparación al acompañamiento que tuvieron hace 5, hace 4, hace 3 años, ya no es nada. Hoy en día tienen un fiscal excelente, maravilloso, ya lo quisiéramos en la Fiscalía General, pero no le han dado dinero, no le han dado oficinas, no le han dado personal, no puede hacer milagros. Y es el caso en el que todos los ojos, no nada más en México, sino en la comunidad internacional, están volteando. ¿Para qué les platico de los pobres migrantes que no solamente sufren por la revictimización de ser migrantes, sino que las condiciones económicas de sus familias no les alcanza para venir a decir, no encuentro a mi hijo que se reportó
en San Luis Potosí. Que iba para Estados Unidos y lo último que supe era que está en San Luis Potosí. Y pareciera que a nadie le interesa, ni a su país, ni mucho menos a México. Ah, pues allá vaya con su país que lo ayude. Y su país no, pues no desapareció aquí, vaya y dígale a México. Y entre uno y otro, nadie hace nada. ¿Hasta cuándo? ¿Queremos otro Ayotzi para reaccionar? ¿Esperan que desaparezca un camión lleno de niños? Si juntamos las fichas de los niños desaparecidos, no vamos a llenar uno, vamos a llenar 100 camiones. Y nadie habla de los niños. Y nadie habla de las atrocidades que pueden estar viviendo esos niños. Que lo mejor que les pudiera pasar es que estén en la red de tráfico de órganos, porque entonces ya no estarían sufriendo. Pero la mayoría están en una red de tráfico. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Por qué es tan normal hablar de 40, 60, 80, 100 mil desaparecidos, 30,000 muertos? Y nadie hace nada. Uno de los principales conceptos del derecho internacional es la desaparición es es pluriofensivo. Te debería de ofender a ti, a ti, a ti y a ti. Porque no nada más desaparece mi familiar, como dijo Mario. Esa desaparición tiene un efecto en el tejido social. Tiene un efecto en el futuro de jóvenes que están creciendo sin valores, que están creciendo sin oportunidades y con una narcocultura que les dice, oye, está bien chido que trabajes de este lado porque vas a tener sexo, drogas y todo lo que quieras. Te vas a morir a los 20, 25 años y te va bien, pero vas a disfrutar. Y ante la falta de oportunidades, ante la falta de valores, ante la falta del apoyo social, nos estamos aventando. ¿Qué vamos a esperar que pase para hacer algo? Insisto, la invitación es acérquense. Hay muchas familias en Guanajuato, hay muchas familias en todo el país que estamos esperando que todos ustedes despierten y exijan el respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos. Gracias. Pues muchísimas gracias, Reis, y a continuación vamos a ver un pequeño videíto que nos hizo favor de mandarnos un padre de los desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces, si gustas, vamos a ver. No, ya está. Es la Sí. A ver, te lo presto. ¿Le vas a mover atrás? Quisiéramos decirles a la Ibero John que les estamos muy agradecidos por el interés que tienen, que sabemos que van a pasar ahí el documental El Paso de las Tortugas, que es darles las gracias a todos ustedes por el interés que tienen para no perder la línea del caso de Ayotzinapa. Desafortunadamente no tenemos nada, pero les podemos decir que les estamos muy agradecidos y decirles de antemano que si podrían venir el día 26 para la marcha, sería muy grato tenerlos aquí en su presencia, y si no, hacer cualquier cosa, no sé, subir alguna cosa en redes sociales para que vean que no se ha olvidado el caso de Ayotzinapa. Pues bueno, este documental se va a transmitir el lunes en el Laboratorio de Comunicación, ¿verdad, Fabricio? A las 3 de la tarde.
Pero 20 más pueden llegar a las cosas que mandar. Y bueno, abrimos el espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor levante la mano. Pues más que pregunta es un comentario. Yo soy, varios de ustedes me conocen, el padre Ignacio, el padre Nacho, director del Centro de Formación Humanista. Para los jesuitas hay dos cosas muy importantes en cuanto al servicio que pretendemos ofrecerles a ustedes en esta universidad. Primero, la excelencia académica que todos deben lograr en sus estudios al estar dentro de la universidad. Y ante este reto que nos acaban de presentar, obviamente que hay un espacio en donde ustedes pueden intervenir a través de las redes sociales, apoyando, solidarizándose en las campañas a las que sean invitados. Estamos defendiendo la justicia y la verdad. Y segundo, para nosotros en la Compañía de Jesús no es tan importante lo que ustedes logren dentro de la universidad. Nos importa más lo que ustedes puedan hacer ya que salgan de la universidad con su profesión. Y quiero cargar la conciencia especialmente de los que estudian leyes, de nuestros abogados. Necesitamos buenos abogados que intervengan en esta sociedad. Como decía Mario, abran un poco su horizonte hacia afuera. La sociedad los necesita, pero necesitamos gente que sepa hablar, que defienda la verdad y que actúe con justicia. Los 43 muertos o desaparecidos eran como ustedes, estudiantes también. Muchas gracias. Si me apoyas grabando para yo ir pasando el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me llamo Diego Salva. Tengo una pregunta para la licenciada Gabriela. Tú comentabas que el delito de desaparición forzada constituye un delito hacia la humanidad, ¿no? Y que no se traspapela, no transcribe, se sigue cometiendo hasta que se encuentran vivos o muertos en público. Bueno, José Luis Abarca, que era el gobernador o el alcalde de Iguala en 2014, cuando en esa noche sigue detenido. ¿Y por qué no ha sido juzgado por algún tribunal internacional o por la ONU o algo así por delitos contra la humanidad? Bueno, el tema es que no pueden ser presentados casos ante los organismos internacionales mientras no se agoten los recursos internos en el país. Es decir, el proceso en contra de quienes están señalados como probables responsables en el caso de la desaparición de los estudiantes está en curso. De ahí lo que tiene que ocurrir en un escenario ideal es en una investigación efectiva señalar quiénes son realmente culpables, sentenciables y que cumplan la sanción que la ley establece y el juez determina. Si eso no ocurre, es decir, si como está pasando, algunos están resultando liberados, las sentencias no atienden a términos de justicia, no constituyen acceso a justicia para las víctimas, hasta ese momento, o sea, una vez que el Estado no accionó de manera efectiva, las víctimas indirectas que serían a los organismos internacionales. Sí hay casos presentados, no todavía los de Oyotsi, pero por ejemplo la semana pasada justo el Comité de Naciones Unidas se pronunció por un caso de una persona desaparecida en Veracruz, en donde de manera muy trascendente se hace una declaración desde el comité donde dice, a ver, México no está atendiendo las recomendaciones, no está cumpliendo la exigencia internacional y nosotros tenemos pruebas desde hace tanto tiempo de que está participando directamente el Estado o la delincuencia organizada con aval del Estado en las situaciones de desaparición forzada. Que eso es importante. Pero este caso en particular no puede ser llevado a los órganos internacionales hasta que no se dé un incumplimiento por parte del Estado.
Yo personalmente creo que el Estado tiene, específicamente con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa y de muchas otras personas desaparecidas, una situación de simulación que favorece que los familiares no puedan llevar sus casos ante Naciones Unidas o ante el sistema interamericano, porque la regla es, mientras el Estado esté llevando a cabo acciones, si presentaran el caso en los organismos internacionales, la respuesta del Estado mexicano en su defensa sería: tú todavía no puedes intervenir porque yo no he dejado de accionar sobre el caso. Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy grave y me parece una simulación el hecho de que el Estado diga, obtuve la verdad histórica, hice tantas detenciones, estoy llevando los procedimientos, no he dictado sentencia, la verdad histórica ya no es verdad histórica, nombro una fiscalía, creo un nuevo órgano dentro de la Fiscalía de la República para hacer la investigación del caso, inicio una nueva investigación, llamo a los papás de los estudiantes, porque todas esas acciones van alargando el tiempo para que el caso no llegue a los organismos internacionales. Un caso similar nos pasó, por ejemplo, con lo de Atenco, que pasaron 20 años para que la Corte Interamericana pudiera pronunciarse al respecto. Entonces, pues el problema es ese. Lo que nosotros tendríamos que hacer es la exigencia de los pronunciamientos de los organismos internacionales, y también de pronto, pues sí se podría que los familiares dijeran: pues a mí me parece que esto es una simulación, que hay inefectividad, que no hay una justificación para la resolución por parte del Estado, y entonces sí tiene que intervenir el organismo internacional, y tiene que ser a iniciativa de las víctimas, que son los familiares de los desaparecidos. Pero el tema es eso: mientras no sucedan estas cosas, no podría operar el órgano internacional. ¿Alguien más? Bueno, mi pregunta es un poco más general, de hecho no sé si exista una respuesta específica, pero me gustaría saber cómo nosotros como estudiantes, aparte de crear una conciencia en redes sociales y aparte de tener un sentimiento de empatía con todos estos casos, ¿qué más podemos hacer como para ayudar? No sé si sea la palabra correcta, pero ¿qué más? ¿Cómo podemos hacer más? Gracias. Bueno, ahora sí que les puedo decir, pues dependiendo de su carrera, yo creo que todos pueden aportar, ¿no? Justo, como decía el hermano, los estudiantes de Derecho son importantes, más no son los únicos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos ha costado muchísimo comunicar, ¿no? O sea, porque a final de cuentas yo lo tengo desde una perspectiva, los abogados lo tienen de otra perspectiva, las autoridades de otra, y cómo hago para explicar lo que cada quien piensa a quien no está viviendo esto, ¿no? Entonces, la comunidad estudiantil puede desde trabajar como becario, aportando su trabajo con una organización, un colectivo. Por ejemplo, aquí en Guanajuato todavía no hay colectivos, hay algunas familias queriendo, pero y no tienen conocimiento de qué es la ley general, de cómo me organizo, o sea, a quién voy y le grito, al güey que lleva mi expediente, pues ese no va a hacer nada. Entonces tienes que decirle y ayudarlo, y a lo mejor un taller de comunicación, un taller de cómo puede hacer, justo de repente llegan los medios, ¿y usted qué piensa que, perdón, esa parte, o sea, vuelvo, los psicólogos, la verdad es que aún cuando la Comisión Ejecutiva tiene por lo menos 4 años trabajando, no hay suficientes psicólogos para tratar a los familiares. Y como les decía, esto es una tortura que con el paso del tiempo aumenta, porque la frustración es cada día mayor. Entonces no es como que se te va olvidando, al contrario, para nosotros la desaparición de una persona hoy es un castigo, porque entonces así lo vemos nosotros, estoy fallándole a todos ustedes. No es mi responsabilidad, es responsabilidad del Estado.
pero tengo años tratando de hacerlo, que haga su obligación. Entonces, al no lograrlo, eso es un daño psicológico para mí. Pero si no tengo un psicólogo que me ayude justo a cómo creo herramientas para autocuidarme, para autosanarme, para limpiar mi basurero emocional, pues voy para abajo, ¿no? Tenemos temas de salud, o sea, es intimidad, es a qué te dedicas y tú desde tu perspectiva, ¿qué crees que puedes hacer? ¿No lo sabes? Acércate con un familiar y tenlo por seguro que te va a decir, mira, ahorita necesito a alguien que me ayude, híjole, voy a hacer una marcha, ayúdame a colgarla allá hasta arriba, no alcanzo. Y ya con eso es una gran ayuda. Sí, preguntaron algo parecido en un evento en la mañana, por ahí en el Lux, y por ejemplo hablábamos de posibilidades concretas, aunque se ven pocas en León, porque evidentemente hay pocas organizaciones, sobre todo de la cuestión de desaparecidos, no hay casi nada, pero acercarse a los pocos centros de defensa de derechos humanos que hay. En Jalisco, por ejemplo, el Por Amor a Ellos es un colectivo grande, pues ahí la que acompañaba durante años ha sido una egresada de Viteso de RI, por ejemplo, ni siquiera abogada. Donde estuve trabajando yo con el Minerva Bello en Chilpancingo y con los compañeros también de los otros desaparecidos, sí hay gente acompañando ahí que son estudiantes de la carrera, ni siquiera están titulados de algo, ¿no? Es más bien dedicarse a esa chispa del activismo, desde poder ir a la marcha que hay y como que vencer un poco ese miedo, esa idea de que va poca gente o de que me ven, ¿no? Incluso, y conocer a otros para ver en qué se puede apoyar. Por ejemplo, a lo mejor se nota muy poco, pero casi todos los domingos en el Zócalo hay un cuadrado así en que varios casos de desaparición, no solo los 43, pero también ellos, están ahí frente al Palacio Municipal y hay personas, ¿no? Bueno, en lugar de pasar por alto, pues adelantarse ahí, ir ahí, pasarle el correo, el contacto, etcétera, ¿no? Hay movimientos socioambientales que a lo mejor no son de desaparecidos, pero tienen mucho que ver con ese problema, porque muchos de los problemas sociales ambientales derivan del despojo, de la limpieza de territorios, etcétera, de carreteras, de lugares para la inversión, y tienen que ver con políticas de desaparición también ahí. Entonces, bueno, pues aquí está Salvemos el Humedal, la plataforma, está el Zapotillo, está en San Miguel la Cuenca que se seca, son todos movimientos, uno se acerca desde las redes sociales, puede ir y participar, puede irse los domingos, puedes hacer algo, etc. Y de ahí agarras para otro y poco a poco, en el tiempo que uno disponga, o de tiempo completo incluso, que para muchos se vuelve digo que su profesión, pero pues parte de su vida, sí. Entonces eso es importante, porque sí vence esas resistencias como sociales, o vergüenzas, o miedos, o pues, lo dejo, ¿no? Y esta sí es una de las causas principalísimas, importantísimas, porque sí afecta a toda la sociedad. Entonces sí hay posibilidad, ojalá nazcan colectivos familiares también aquí, y si alguien incluso conoce a personas con esa problemática que ha vivido, que está padeciendo, está sufriendo por eso, que no quede sola, que se contacte conmigo, puedo contactarlos con ellos, con gente de Irapuato, con gente de León, etcétera, que empieza a platicar del tema, ¿no? Y entonces ya no se vuelve estigma ni nada, sino que se vuelve hasta un momento de compartir y de crecer, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay varias maneras. Me estaba acordando que no tienen ley, bueno, no han armonizado ley de víctimas ni ley de desaparecidos, ¿no? Sí, no, entonces, digo, pues aprovecho que estás tú y que está la licenciada y que hay esta voluntad. ¿Por qué no se acercan a los dos y empiezan justo a organizar? Hay que armonizar dos leyes, la ley de desaparecidos, que esa es la que tiene que generar la Comisión Estatal de Búsqueda, o sea, la institución dedicada única y exclusivamente a buscar a la persona. Sí coadyuva o sí aporta pruebas para la persecución del delito de quién fue y el castigo, pero su principal mandato es encontrar a la persona, ¿no? Entonces ahí se va a necesitar de todo. O sea,
bases de datos, estadísticas, análisis de contexto, conocimiento criminal, o sea, es mucho lo que se puede aportar ahí. La otra ley que está pendiente es la Ley General de Víctimas, que es la que tiene el mandato de atender las necesidades de las víctimas en materia de salud, trabajo, alimentación, vivienda y acceso a la justicia. Entonces, en todo ese ramillete, ahora sí que ahí puedes encontrar en dónde yo puedo aportar. Porque lo que a nosotros nos funcionó en el movimiento y en el colectivo es las autoridades, además de que no quieren hacerlo, no saben. Entonces si ya les llevas las cosas hechas, es más fácil de, mira, ahí está, nada más negociemos, esto no te gustó, quítale a y tan. Entonces esa parte pueden aportar. Ya no sería, ahora sí que me aviento a ayudarles con la parte de familias y a las experiencias que hemos tenido, justo para que en lo que pueden empezar a arropar a las familias para que se colectivicen, y ahora sí ya tienen al actor social que van a ayudar a defender, pero que también están defendiendo sus propios derechos, ya tienen el insumo de trabajo que le van a ir a aportar a la autoridad. O sea, no es nada más, o al menos la estrategia es, no nada más reclamo, no estás haciendo nada, te doy mi trabajo para que no batalles y te acompañes, más te ayudo, ¿quieres presupuesto? Vamos y nos plantamos ahí con el gobernador y oiga, pues échale presupuesto, ¿no? Entonces pueden empezar a organizar, pues ahora sí que una comunidad de apoyo y aportación a cómo podemos ir imaginando desde su perspectiva que se le puede ayudar a las víctimas de estas graves violaciones. Sí, bueno, también lo otro es que hay una cosa muy cotidiana que todas y todos podemos hacer y que casi es una labor evangelizadora respecto al tema de la desaparición forzada. Quienes estamos, o al menos es una cosa que yo percibo y que he visto en diferentes como escenarios, quienes estamos en una situación de privilegio y muy alejados de estas realidades de violencia como tan cercana en cuanto a la desaparición, no es difícil que ya hayamos estado en conversaciones con amigos o familiares que manifiestan un juicio negativo respecto a quienes han sido desaparecidos o respecto a quienes están buscando a las personas. Comparto de pronto con mis estudiantes en algunas clases es que en casa de mis papás, por ejemplo, mucho tiempo se dio el juicio de mi papá de decir, ya los papás de los estudiantes deberían conformarse. O sea, ¿por qué siguen saliendo a las calles? ¿Por qué siguen buscando el espacio con el presidente? Seguramente alguien económicamente se está beneficiando de ellos. Vidulfo Rosales, que es el abogado, uno de los abogados que va acompañando a los papás, pues seguramente ya está recibiendo algún beneficio. Y entonces yo al principio sí era como, no le hacía caras, ¿no? Pero llegó un momento en el que yo sí como desde el cansancio le dije, oye papá, ¿y alguna vez te has preguntado si yo desapareciera o si mi hermano desapareciera o si una de tus nietas desapareciera? ¿Alguna vez has pensado cuál sería el momento justo para dejar de buscarnos? ¿Cuál sería el tiempo considerado el pertinente o prudente para dejar de buscarnos? Y entonces en ese momento ese tipo de manifestaciones en mi casa se acabó. Entonces creo que también es cuando estemos en el diálogo con amigos, cuando estemos utilizando redes sociales, cuando estemos en los diálogos con nuestros familiares y se den este tipo de juicios, es también llevar el pensamiento crítico y la reflexión desde una posición más humana y más empática, porque justo yo creo que parte del problema que tenemos como generalizado respecto a esta situación de la desaparición es que dejamos solas a las víctimas. O sea, quienes tendríamos que hacerles fuerte y ponerles el hombro y apoyar la exigencia de acceso a justicia, pues somos como nosotros, porque nos quejamos de que hacen la marcha, nos quejamos de que detienen el tráfico, nos quejamos de que salen en la tele, nos quejamos de que avientan piedras y bombas molotov a un edificio de gobierno, y tendríamos que ser como más empáticos respecto a que la herida es muy grande. Si yo pensara como en un familiar muy querido del que hoy ya no sé nada,
pues es muy serio y es muy doloroso y es emocionalmente muy grave. Entonces creo que también esa es una manera, ¿no?, de ir tejiendo una red de sensibilización y exigencia que justo también puede fortalecer estas otras acciones. Específicamente, el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de los estudiantes de Derecho, tiene un grupo de cabildeo legislativo, en donde creo que si hubiera como el apoyo y el equipo de gente que se interesara, se podría cabildear la propuesta de ley. El año pasado, a principios de este año, los estudiantes que están ahí ya tuvieron logros respecto a algunas reformas. Entonces creo que ahí hay ya un espacio diseñado que se puede utilizar para esto, pues quienes tengan interés. Una más. Bueno, rápido, mi empatía de corazón con nuestros invitados, también un abrazo afectuoso a mis compañeros integrantes del panel. Yo tenía una pregunta, comentario. En el caso de Abarca, tengo entendido, ya me dirás si o no, que Abarca no está en prisión por el tema de Ayotzinapa, sino más bien por el asesinato de un líder que ocurrió hace algunos años, pero el Estado ha sido completamente ineficaz en judicializar un solo caso sobre el tema de Ayotzinapa. Y un poquito comentar que creo que el caso Ayotzinapa está en un momento procesal muy delicado y muy grave por la liberación que mencionó Fabricio, que fue de 26 personas. Entonces creo que sí sería importante visibilizar al juez que cometió la aberración de liberar a esas 26 personas, porque decía Encinas, hay 144 pruebas y desecharon 20 y tantas, pero y las 80 que no se desecharon, ¿qué pasó con ellas? O sea, si hay una actuación judicial terriblemente irresponsable que nos está haciendo un daño social, que es lo que ellos están comentando precisamente, ¿no? O sea, cómo la decisión de un juez puede tener un impacto que barra el país en un caso tan delicado. Pues agradecemos muchísimo. Sí, claro. Sobre todo porque nos causó, híjole, el tema, vuelvo al caso, es sumamente complejo. Y lo que nosotros le decíamos a Encinas es, tenga cuidado de solamente culpar al Poder Judicial, ¿no? Porque de verdad, volvemos a que toda la estructura del Estado trabaja para no procurar justicia, ¿no? Decimos, somos las principales defensoras de los derechos de los probables responsables, porque si le tuerces una mano te puede meter una denuncia por tortura y sale, ¿no? Entonces, de abuso del uso de la fuerza y sale, ¿no? Entonces, cuando sucede una vez puede ser accidental, pero ya cuando es algo sistemático dicen, no, estos tienen otra clara intención, y volvemos a que no los buscan porque cuando los encuentren se van a encontrar a sí mismos como parte responsable. Entonces, si nada más le echamos la culpa al juez, y vámonos contra los jueces, bueno, ¿y quién va a juzgar, no? O sea, ¿te vas a deshacer de todos los jueces? Y los que vengan van a seguir exactamente igual, porque la porquería viene desde abajo y le llega porquería y juzga con porquería. Entonces, si toda la estructura del Estado no se recompone, esto difícilmente va a cambiar. Pues esperamos que esta charla haya sido sensibilizadora. Puede ser hasta que algo las Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda. ¿La Corte Internacional de Justicia ha hecho algo al respecto? Y en caso de que sí lo haya hecho, ¿qué ha hecho? Gracias. En casos como estos, la Corte Internacional de Justicia no interviene. La Corte Internacional de Justicia solo puede resolver controversias interestatales. Los órganos internacionales que estarían facultados para intervenir son la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Civiles y Políticos y el Comité sobre Desaparición Forzada de Personas. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como les decía, hay una sentencia contra México por desaparición forzada de personas que, bueno, México no ha terminado de cumplir la sentencia, y además tiene otras sentencias respecto a otros estados relativas a esta situación, y México tiene la obligación de cumplir lo de la sentencia en su contra y tiene la opción de observar lo de la sentencia contra otros estados, así es como está la regla implementada al interior del estado. En el caso de Naciones Unidas tenemos recomendaciones que México aceptó, elaboradas por el Comité de Desaparición Forzada de Personas, y hay, pues están los informes que son a través de los cuales se le dice al Estado mexicano qué cosas tendría que implementar. El problema con los documentos emitidos por Naciones Unidas es que respecto a esos el Estado tendría la facultad de negarse a aceptarlos, a diferencia de las sentencias de la Corte Interamericana, en donde el Estado tiene la obligación de acatar lo que la Corte Interamericana señala. El problema con lo de la Corte Interamericana es que no hay un medio de coerción para el Estado, más que las cargas morales y políticas que desde la comunidad internacional pueden darse por el incumplimiento de las sentencias, que son justo como las declaraciones reprobatorias por parte de la comunidad internacional, algunas decisiones que pudieran tener que ver con el otorgamiento de dinero para alguna cosa o situaciones como de este tipo, ¿no? Y entonces ahí, para fortalecer esos, como el cumplimiento de esos resultados, estos órganos internacionales, tiene que entrar forzosamente la exigencia de la sociedad civil, que es un poco lo que pasó con el amparo que les comentaban, que se resolvió el día de ayer. Nosotros nos enteramos que existe la sentencia, podemos conocer cuál es el contenido de la sentencia y podemos empezar a hacer presión para que el Estado lleve a cabo aquellos actos que le dan cumplimiento a esa sentencia y que al final resultan en reformas legislativas, en política pública, en investigación de los casos, en sanción de los responsables, impulsado por la sociedad civil. Entonces sí existen los casos. La Corte Interamericana tiene una regla por la que no recibe asuntos en el mismo sentido o sobre los mismos derechos cuando ya se ha pronunciado al respecto. Entonces, en estricto sentido no se podrían presentar nuevos casos sobre desaparición forzada, salvo que tuvieran como características distintivas o particulares que ameritaría que la Corte tenga pronunciamientos que complementen lo que ya dijo sobre el problema de desaparición forzada de personas, pero ahí está como ya la regla puesta. Sobre lo que mencionabas, digo, y es difícil aceptar esto, pero el lenguaje de ONU, justo porque no es vinculante, ¿no? Se supone que es vinculante, pero moralmente vinculante, o sea, no es como que van a venir los cascos azules a meter a la cárcel al presidente porque no dio cumplimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la última revisión que le hizo el Comité contra la Desaparición Forzada, le dijeron, estamos sumamente preocupados, ¿no? Y yo decía, ay, no manches, o sea, no le pude haber dicho más fuerte. Y dice, no, hombre, si eso ya es una declaración de guerra. O sea, ese es el lenguaje máximo de un organismo internacional, porque a final de cuentas lo que busca es, pues, generar procesos de paz, ¿no? Como dato y dos recomendaciones. El comité acaba de emitir y publicar en este año los principios rectores para la investigación de desaparición de personas, que está bastante bueno. Lo pueden encontrar en la página del CED de ONU o en la página de la Oficina de la ALTA aquí en México. Están muy buenos, ¿no? O sea, es así como que lo básico de básico que tendría que estar haciendo el Estado mexicano, y pues el principio inicial es privilegiar la búsqueda en vida, y el segundo es el respeto a la dignidad, que es lo que detona, pues, la violación del derecho humano. Como dato, el Comité contra la Desaparición Forzada tiene un mecanismo que son las acciones urgentes de búsqueda y protección,
que es a las que yo puedo acceder como víctima y decir, es que acaba de desaparecer hace 5 días y no han hecho nada y mi familia está siendo amenazada, y el comité se pronuncia, le manda al Estado mexicano una acción urgente diciendo protege a la familia e investiga. Desde su creación en el 2011, empezó el comité, llevan más de 600 acciones urgentes y casi 400 son para el Estado mexicano. Y la mayoría incumplidas, se las pasan por el arco del triunfo, ¿no? Incluso hay unas en donde la página, si tú consultas la página de acciones urgentes, ya se da como resultado la muerte de la persona que pedían que se protegiera. Sobre Corte Penal Internacional, en el colectivo en donde yo estaba en Coahuila, en el 2017 mandamos una comunicación sobre el caso de Coahuila, sustentado sobre todo en los juicios de Texas a varios personajes del crimen organizado que durante los juicios de lavado de dinero en Estados Unidos hablaban sobre desaparición de personas y sobre el dinero que le daban a los Moreira y a algunos otros funcionarios de Coahuila. Esto también ya por ahí hay una versión pública que les puede ser de interés, pero como les digo, es sumamente complejo que se inicie algo. En la Corte Interamericana son 2 sentencias, ¿no? Caso Radilla y Campo Algodonero. Ajá, pero Campo Algodonero sí, pero al final de cuentas y lo que es y el caso Alvarado, y el Alvarado, vamos, por ejemplo, en el caso de Rosendo Radilla fue del que nos agarramos para hacer exigible que la fiscalía nos dé copias, ¿no? Porque fue sentencia. Entonces, como es sentencia, crea jurisprudencia y de ahí te agarras. Entonces, a lo mejor no hay una obligatoriedad o una vinculación punitiva, pero es una herramienta, y así es como lo tomamos nosotros. Agarramos la banderita de estándar internacional y decimos, en la comunidad internacional dicen que esto es lo mínimo que tienes que hacer y esto es lo mínimo que me das. Entonces, por eso es la importancia. No importa que no vengan los cascos azules, mientras se pronuncie, es para nosotros una bandera de guerra y para empujar el avance en el país. Bueno, ahora sí, cerramos y bueno, esperamos que esta charla haya sido sensibilizadora, que nos permita seguir indagando en el tema, que nos permita seguir discutiéndolo y que nos mueva la acción. Queremos agradecer a cada uno de los ponentes y bueno, la Universidad Iberoamericana otorga el presente agradecimiento a Mario Vergara por haber colaborado en la conferencia Diálogos de Cultura buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas. Muchas gracias. Le damos agradecimiento a Grace Fernández Morán por haber contribuido con nosotros. Muchas gracias. A la maestra Gabriela Naranjo, muy gracias, Dani, por estar aquí presente. Gracias. Fabricio Laruso, muchísimas gracias. También damos gracias aquí a la biblioteca que nos hospedó. Mil gracias a todos y los esperamos